¿Cómo puedo mantener el gozo y el balance en las pruebas? Miren, hermanos, aunque no podamos entender lo de las pruebas, cada una de ellas, escúcheme lo que le voy a decir, es un testimonio de la vida. Lo voy a ver a repetir. Cuando estamos caminando por pruebas, cada una de ellas es un testimonio en la vida. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando usted y yo caminamos por crisis o por problemas, escuche bien, es cuando estamos demostrando el amor y la oportunidad que Dios manifieste su poder. Porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, el único que se puede manifestar ahí es el poder y el amor de Dios en su vida. El único que puede darle paz a su vida es ¿quién, hermano? No es el presidente de los Estados Unidos. Es Dios, hermano. En su sufrimiento, en su dolor, el único que puede consolar esas heridas, lo que usted está padeciendo, es el poder de Dios en usted. Y yo lo creo, hermano, lo creo. Miren lo que dice Isaías capítulo 41. Vaya al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 41, hermano. Versículo 10 dice, no temas. Escuche bien lo que dice este versículo. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. En ese dolor, en ese sufrimiento, en esa crisis, en esa enfermedad, dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. Pero no solo eso, dice, no te desalientes, porque yo soy, ¿qué, hermano? Tu Diosito. No, dice, yo soy, ¿qué, hermano? Tu Dios, que te fortalece y que ciertamente te voy a ayudar. Te sostendré con la diestra de mi justicia. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la plaga, en medio del COVID, Dios ha estado con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo pensé que todos iban a aplaudir, hermano. Lo vuelvo a repetir otra vez. Si Dios ha permitido el COVID, tu crisis, tu problema, no estás solo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermanos. Pastor, hay tristeza, sí, hay dolor, sí. Pero Dios está con nosotros. Lo acaba de decir la Escritura. No temas porque yo estoy contigo. Amén, hermano. Ahora, yo considero que si Dios nos dice que Él está con nosotros, es porque Él está con nosotros. Se supone que si estamos en una crisis, Él está con nosotros. Por muy dura que sea la crisis, por muy duro que sea el dolor, Él está con nosotros. La diferencia está en esta, si quiere escribir. La diferencia en la crisis es en quién usted ha puesto su confianza. La diferencia en una crisis es en quién usted ha puesto, ¿qué? Su confianza. Si usted va al primer libro de Reyes, por allá más o menos, encontrará un profeta llamado Elías. ¿Se recuerda de Elías? ¿Quién se acuerda de Elías? Usted sabe el momento cuando Elías entra en escena en la Biblia. Todas las cosas que él hace dentro del pueblo de Israel. Se recuerda que él derrota a los profetas y a los baales, a los sacerdotes, los mata. ¿Se recuerda? Que le da alimento a una viuda que no tenía nada que comer. ¿Se recuerda? Con un poco de aceite. ¿Se recuerda de eso? Que fue alimentado por cuervos. ¿Se recuerda también eso? Que fue llevado al cielo a través de un carro con fuego. Ese es el mismo Elías. Pues ese mismo Elías estaba en una cueva. Estuvo en una cueva. Y estando en esa cueva, ¿qué dijo Elías? ¿Hay aquí algún pastor que sabe lo que dijo? ¿Un líder? Me quiero morir. Aquel hombre que había triunfado, aquel hombre que había hecho milagros, aquel hombre que había resucitado al hijo de la viuda. Estaba en una cueva entonces en ese momento diciendo, me quiero morir. Era una crisis que estaba pasando Elías. Y usted y yo pasamos por crisis, pasamos por dolor. Y el Señor llega y le dijo, no temas, Elías, ¿qué haces aquí? El Señor va y le dice a Elías, le toca la puerta de su cueva, le dice, ¿puedo entrar, Elías? No había puerta, estoy yo figurando. Toca la puerta y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Tú eres mi profeta, tú eres mi escogido, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Dijo, sal de aquí porque tienes mucho trabajo que hacer. Hermano, sal de tu crisis. Sal de tu dolor porque Dios tiene mucho trabajo que hacer contigo todavía. No ha terminado contigo, no ha terminado conmigo. Hay dolor, hay crisis, hay sufrimiento, pero Dios no ha terminado con nosotros.
Él sigue siendo fiel, hermano. Él sigue estando en el trono. Él sigue estando en control. Solo dile, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo creo que tener confianza en Dios en la crisis es algo bueno. No estoy diciendo que es fácil, pero es mejor, hermanos. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, podemos experimentar en la crisis la paz, la fortaleza, el pronto auxilio. Cuando estamos pasando una crisis, estas cosas se pueden en realidad porque estamos dependiendo de quién, hermano, del Señor. Ahora, yo sé que usted puede estar pasando por un problema fuerte en este momento, y es duro, y es difícil mantener el balance o el gozo necesario para seguir adelante. Pero hay un principio que Dios quiere que entiendas en esta tarde, y quiero que lo apuntes en tus notas, en tu Biblia. Un principio que nos va a enseñar sobre cómo mantener el gozo en la crisis o en las pruebas. Hay un principio, usted lo sabe, se lo voy a decir en palabras sencillas. El principio es el siguiente: el principio de resistir las actitudes negativas. Ese es un principio que le estoy diciendo. El principio que nos ayuda a mantener el gozo en la crisis es el principio de resistir o de mantener la actitud correcta en nuestra vida. Mantén las actitudes correctas, o mejor dicho, resiste a las actitudes negativas de tu vida. ¿Por qué le digo esto? Porque regularmente cuando las personas están pasando por momentos de lucha, por momentos desafiantes de la vida, se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no fue en otro tiempo? ¿Estamos hermanos? ¿Está conmigo? ¿Por qué me tuvo que suceder a mí? Déjame decirte, lo que sucedió a ti ya le sucedió al Señor, a Cristo en la cruz, y le ha sucedido a millones y millones de personas a través de la historia de este mundo. Amén. Las crisis que tú tienes ya le sucedieron a otros, o sea que no eres el único ni la única. Por otra parte, muchos creyentes, cuando estamos pasando por una crisis, se nos viene la duda. Decimos, ¿a dónde está Dios? Señor, ¿a dónde estás? Dudamos que Dios esté ¿qué? Con nosotros. Ahora, apunte esto, para mí como pastor, para mí como creyente, para mí como padre, déjeme decirle que los tiempos de crisis son lo que Dios permite para evaluarme. ¿Me estoy explicando, hermanos? Los tiempos de crisis en nuestra vida, a veces Dios los utiliza para evaluarte a ti, hermano, para evaluarme. ¿Cómo está tu vida? En un tiempo de crisis tenemos que hacer las preguntas correctas. En un tiempo, en una situación difícil, en pruebas, tenemos que hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, Dios, ¿qué me estás tratando de enseñar en esta crisis? Señor, ¿qué me estás tratando de enseñar en este problema? Señor, ¿qué me estás tratando de decir en esta prueba? Hágase esas preguntas. Señor, ¿por qué has permitido esta prueba en mi vida? ¿Por qué has permitido esta crisis? ¿Qué me estás tratando de decirme a mí como persona, como hijo, como hija tuya en esta crisis? Hermano, usted tiene el derecho de preguntarle a Dios. ¿No es cierto, hermanos? Usted tiene el derecho, como hijo, como ciudadano del cielo, preguntarle a Dios por qué está pasando por una crisis. Pero no se enoje con Él. No se enoje con Él. Amén, hermanos. Usted tiene el derecho. Uno de los personajes más bíblicos que usted y yo conocemos en la Biblia, que fue afectado por una crisis, con problemas, fue Job. ¿Se acuerda de Job? Oh, wow. Ahora, déjeme aclarar antes de seguir hablando, porque hay algunas personas que malinterpretan algunos pasajes. Dios no manda la crisis y las pruebas a nuestra vida. Él solamente las permite. ¿Me está escuchando? Apunte eso. Dios no prueba a nadie. Lea el libro de Santiago, por favor. Ahora, hablando de Job. ¿Qué? Job experimentó ¿qué? Crisis en su vida. Y él dijo, ¿usted sabe lo que él dijo? Mujer, le contestó, ¿aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Él dijo precisamente, sencillamente eso. Mujer, estaba hablando a su esposa, ¿aceptaremos solamente el bien, pero no aceptaremos el mal? Y dice la Escritura, en todo esto Job no pecó con sus labios. Job capítulo 2, versículo 10. ¿Sabe, hermano? Hay algunas salidas que nos ayudan a poner en práctica el principio que estamos examinando, el principio de resistir las actitudes negativas. Hay algunas salidas que nos van a ayudar a procesar la crisis
de una manera diferente. Y este es un apunte a la prueba. Número 1, evalúe su actitud continuamente. Escriba. En una crisis, evalúe su actitud continuamente. ¿Qué trato de decir con esto? Lo que usted debe de hacer, hermano, es preguntarse a sí mismo, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con los demás? ¿Me estoy explicando, hermano? Cuando usted está pasando por una crisis, examínese y dígale, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Qué tan cerca estoy de Dios en este preciso momento que estoy pasando por esa prueba? ¿Qué tan cerca estoy de mis hermanos de la congregación? Porque miren, hermanos, es difícil estar solo. Es difícil estar solo en una prueba. Es triste estar solo, hermano. Amén. Mire alrededor las personas que hay aquí en este edificio. Mírenlas. En una crisis, no está sola ni solo. Tienen una familia que se llama iglesia. No está sola ni solo. Hemos estado orando, hermano, por la crisis que está pasando la familia Hernández. Hemos estado orando por la crisis que tuvo la hermana Marta y damos gracias a Dios que está aquí. Hemos estado orando por la crisis de nuestra hermana Raquel Tope. No está aquí ella. Hemos estado orando por la crisis que está pasando la familia Medina con el fallecimiento de su esposo, que un pastor, colega mío. Amén. No está solo, pero examínese y hágase la pregunta continuamente, ¿cómo está mi relación con Dios? Además, le voy a decir, ¿qué clase de vida espiritual usted está viviendo en este momento como creyente? ¿Se ha hecho la pregunta a usted? ¿Qué clase de vida espiritual está viviendo como creyente? ¿Es un creyente fiel? ¿Es una cristiana fiel? ¿Es un hombre fiel al Señor, a su palabra, a la iglesia, a sus promesas? Todas esas cosas son importantes. Porque cuando viene la crisis, ¿a dónde corremos? ¿A dónde corre usted cuando tiene una crisis? ¿Por qué vamos a Dios? Porque sabemos que el único que nos puede ayudar en una crisis es ¿quién? No es el Seguro Social. No es Donald Trump. ¿O no es cierto? ¿Es quién, hermano? Dios. Entonces, si sabemos que Dios es el único que nos puede ayudar en una crisis, ¿qué hace usted alejado de Dios? ¿O alejada de Dios? ¿Por qué viene solamente dos veces al año a la iglesia? ¿Hay alguien aquí? ¿Estoy diciendo mentira o estoy diciendo la verdad? ¿Por qué no ora continuamente? ¿Por qué me manda mi texto, pastor, ore por esta persona cuando usted no ora por esa persona? ¿Por qué me dice, pastor, ayúdale a fulano mengano cuando usted no lo ayuda y tiene cómo ayudarle a esa persona? Amén. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué me dice amén cuando usted no lee la Biblia? Es cierto. Es que tenemos que examinar nuestra actitud, hermano, continuamente. Y me encanta lo que dice el apóstol Pablo. I like it. I love it. Dice, el apóstol Pablo dice, alégrense siempre en el Señor. Alégrense, insisto, alégrense. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y dele gracias. Pero no termina ahí y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 4 y 7. Aparte de Job, otra persona que estuvo lleno de crisis fue el apóstol Pablo. Si no me equivoco, aquí hay pastores, estudiantes de seminario. ¿A dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esa versículo? ¿A dónde? ¿En un hotel de 5 estrellas en México? En la cárcel. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué le expresaba esas palabras? Porque la presencia del Espíritu Santo estaba con él. Y eso hace una gran diferencia en nuestra vida. Por eso usted debe de examinar continuamente su actitud. Señor, ¿qué tan lejos estoy de ti? ¿Qué tan cerca estoy de ti? Te pido perdón si estoy alejado de ti. Ayúdame a estar más cerca cada día. Yo no quiero ser como esos cristianos que llegan una vez al Día de las Madres, el Día de los Padres, o cuando alguien se muere a la iglesia. ¿Sí? Porque eso pasa. Debemos de examinarnos todos los días. La vida de Pablo estuvo llena de crisis, sí, pero la presencia del Espíritu Santo en su vida hacía que él experimentara en esa crisis con una actitud, ¿qué? Diferente. Estoy preso, pero libre.
Estoy preso, pero libre. Estoy en dolor, pero tengo la paz de Cristo. Estoy pasando por esta crisis, pero sé quién me sostiene. Yo sé quién he confiado, decía. Yo sé quién he confiado. Me gusta lo que dice el Salmo 91. ¿Usted se acuerda del Salmo 91? ¿Quién se sabe de memoria el Salmo 91? ¿Quién no lo ha leído? Le voy a recordar un versículo y usted se lo sabe de memoria. Dice el Salmo 91:1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo, aquí está la palabra, subraya la palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se lo quiere que se lo explique? El que mora bajo la sombra del Omnipotente, este tiene cobertura espiritual en su vida. Pero usted tiene que estar ¿a dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. Fuera de la sombra del Omnipotente, usted no va a estar en problemas. Usted no va a estar en paz en la crisis. Usted va a estar rezongando en la crisis, en vez de estar cantando salmos como lo hacía Pablo y Silas en la cárcel. ¿Se acuerda también el libro de Hechos? El que habita en la sombra del Omnipotente. ¿Se recuerda el pueblo de Israel cuando andaba en el desierto por 40 años? En ese solazo, hermano, en ese sol que quemaba, ¿quién cree quién que comía a ese pueblo? Dios, ¿por medio de qué? De una nube, de una sombra. El que habita, si tú habitas en la sombra del Omnipotente, en ese dolor, en esa crisis, tú vas a experimentar paz. Y mire lo que dice Pablo. Pablo era bien atrevido. Estando en la cárcel, Pablo era bien atrevido. Dice: sé lo que es vivir en pobreza y sé qué es lo que vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de mis circunstancias. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Pablo decía: he aprendido a vivir en lo difícil. Y hay un texto que dice, donde él declara todas las cosas que habían pasado, ¿no? En su vida. Había experimentado un naufragio, ¿recuerda? Latigazos, etcétera, etcétera, hermano. Le he pedido a Dios que me quite mi dolor del ojo que tengo, ¿se recuerda? Y Dios le dijo: bástate mi gracia. 3 veces le he pedido al Señor que me sane del problema que tengo en mi ojo, y dijo el Señor: bástate mi gracia.